Yo creo que la dejaremos el viernes. Ujú. El viernes ya estará en el claro. Bueno, chicos, entonces, a ver, déjenme. Bueno, entonces lo que estamos intentando ahorita es mejorar el método de Euler que vimos hace algunas semanas atrás. Y recordamos la clase pasada ese método, vimos un ejemplo que vamos a seguir continuando con ese ejemplo para comparar una vez que mejoremos el método con los resultados de la tablita que vimos la clase pasada. Entonces, bueno, lo último que vimos en la clase pasada fue a partir del problema de valores iniciales, la deducción un poquito diferente a como lo habíamos hecho la primera vez del método de Euler. Ahora simplemente en vez de fijarnos específicamente lo que está haciendo el campo de direcciones, a partir de la propia ecuación diferencial, integramos ambos lados sobre un intervalo, ¿no? Que el intervalo sea justamente del tamaño de paso que estemos considerando. Y nos vamos a fijar en el intervalo que va de xn a xn más 1. Entonces, integramos sobre este intervalo esta función f de x para obtener la solución. Y entonces es una integral definida. Por un lado vamos a tener esto del lado izquierdo, suponiendo que phi de x es una solución de la ecuación diferencial. Y por el otro lado sería la integral definida de xn a xn más 1, pues de esta función, ¿no? Entonces, el asunto aquí es ver cómo podemos aproximar esta integral. Entonces, una forma de aproximación es recordando que una integral definida pues es el área bajo la curva, entonces una posible aproximación mala, pero bueno, finalmente una aproximación es usando un rectángulo de ancho justamente el tamaño del intervalo y altura, en este caso pues la función evaluada en este punto xn. Entonces, sustituyendo esta integral con esa aproximación, tenemos esta forma que es justamente la fórmula recursiva del método de Euler. Y bueno, recordar que a menor tamaño de paso, o lo que es lo mismo, mayor cantidad de pasos, pues mejor serán las aproximaciones. Pero por lo mismo, pues se requiere mayor cálculo. Entonces, el ejemplo que estuvimos viendo fue esta ecuación diferencial con esta condición inicial y donde su solución particular es justamente la función e a la x. Entonces, esta ecuación diferencial sí se puede resolver analíticamente, es mediante separación de variables y de ahí pues ya llegaríamos a la solución particular una vez que en la solución general aplicamos la condición inicial. Entonces, queremos aproximar ahora con el método de Euler la solución de este problema de valores iniciales alrededor de x igual a 1. Entonces, bueno, como analíticamente sí podemos saber cuál es la solución de esto y en concreto en x igual a 1, que sería e a la 1, sabemos el valor de la solución en ese punto, entonces podemos comparar qué tan bueno o malo es el método de Euler. Entonces, la forma recursiva aplicando el método queda de esta manera. Siempre yn más 1 se va a calcular usando los datos anteriores. Entonces, es usando el punto anterior en la coordenada y más el tamaño de paso por la función, que en mi caso la función es y, en el paso anterior. Entonces, vimos que esta
esta fórmula recursiva para este caso concreto, se puede reescribir de esta manera. Si vamos viendo qué ocurre con los primeros valores de Y, vemos que hay como un patrón. Entonces, en general, para el enésimo valor de Y, o para el valor de Y en xn, se va a calcular como esto, ¿no? 1 más el tamaño de paso a el exponente n. Entonces, a partir de esta forma ya general para este problema de valores iniciales concreto, y también recordando cómo es la expresión recursiva para las coordenadas x, que son xn más 1 siempre va a tener la forma xn más delta x, o bien si nos ponemos en el punto inicial x0, esto xn más delta x es lo mismo que a partir del punto x0 sumar n pasos. Entonces lo puedo escribir también así. Entonces, a partir de considerar que en mi caso donde quiero aproximar es en x igual a 1, entonces digo, bueno, xn más 1, ya el último paso va a ser 1, y eso es igual a x0, en este caso concreto, x0 vale 0, más nh. Entonces, a partir de esta igualdad de 1 igual a n por h, tenemos que n vale 1 entre h, y entonces, reemplazando en la forma general para obtener el valor yn, tendríamos que yn es igual a 1 más h a la 1 entre h. Entonces, usando esta aproximación, esta fórmula de aproximación, vamos a hacer esta tabla comparativa, y en el que vamos a tener la comparación en valores de qué pasa si modifico el tamaño de paso con la aproximación usando el método de Euler, el grado del error, como sabemos exactamente cuál es la solución en ese punto, podemos conocer cuál es nuestro error y cómo se mueve el error respecto a el tamaño de paso. Y entonces, a partir de eso, vamos a concluir qué tan eficiente es este método. Entonces, si nos fijamos en las columnas 2 y 3, bueno, antes, en la primera columna y segunda columna, la primera columna es el tamaño de paso. Entonces, si se fijan, empezamos con un paso unitario y vamos reduciendo el tamaño por un factor de 10, por un orden de magnitud. Si nos fijamos en la aproximación correspondiente a ese tamaño de paso, vamos viendo que la aproximación va siendo más precisa al valor real. Por cada factor de 10 disminuido en el tamaño de paso, mi aproximación gana una precisión también de un orden de magnitud. Es decir, por cada cifra decimal se acerca más al valor real. Entonces, si hago la diferencia entre el valor real de la solución en ese punto y la aproximación, vamos viendo que efectivamente pues, el error es cada vez más pequeño a medida que mi tamaño de paso es más chiquito, o lo que es equivalente cuando aumentamos la cantidad de pasos. Entonces, obviamente, podemos ver que la tendencia en el error es que tiende a 0 a medida que el tamaño de paso disminuye. Entonces, a partir de esta comparación entre la aproximación de Euler y qué sucede con el error, podemos ver que el error decrece o crece en proporción a cómo disminuye el tamaño de paso. Es decir, si yo hago la razón entre cómo se mueve el error con respecto a cómo se mueve el tamaño de paso, eso va a ser cercano a la unidad. Es decir, el error es casi una constante multiplicada por h.
si lo vemos en proporciones, si esto es casi algo unitario, significa que el error es simplemente h veces multiplicado por un factor. Entonces, esto en general, no solo para este caso particular, esto en general ocurre con el método de Euler aplicado a un problema de valores iniciales. Generalmente, cuando vamos reduciendo por un factor de 10 el tamaño de paso, vamos ganando en la misma proporción en precisión. Entonces, vamos a decir que sea yx punto coma h la aproximación de la solución phi de x es la solución exacta al problema de valores iniciales. Sea esta la aproximación obtenida por el tamaño de Euler, o bueno, el método numérico que se esté usando, con un tamaño de paso h. Entonces, como en este caso, si a medida que el tamaño de paso se va haciendo más chiquito, prácticamente cero, si el límite de esa aproximación es justamente el valor de la solución en x, entonces vamos a decir que el método converge en x. Entonces, en el caso anterior, por ejemplo, diríamos, si nos fijamos en el límite de este error, a medida que h tiende a 0, pues el error se hace 0 y nos estamos acercando al valor real de e. Entonces, este método converge y converge en x igual a 1, que es donde estamos viendo la aproximación de este problema de valores iniciales. Entonces, si comparamos la diferencia entre el valor real y el error respecto a h, podemos ver que eso es aproximadamente una constante. Si nos fijamos en este cociente, vemos que a medida que h disminuye, también va tendiendo a cierto valor, más o menos en 1.36. Entonces significa que esta razón es igual a esta constante, 1.36. O bien el error, despejando esta diferencia, podríamos decir que el error es aproximadamente una constante por el tamaño de paso. 1.36 por el tamaño de paso para pasos pequeños, ya muy cercanos a 0. Entonces, el error va a tender a 0 como una constante multiplicada por por h algún exponente. En este caso, el exponente, viendo aquí este producto de 1.36 por h, pues es una constante por h exponenciada a la 1. Entonces, el error tiende a 0 de esta manera, linealmente, podríamos decirlo. Entonces, cuando tenemos esa tendencia en el error o en la convergencia del método, decimos que este método es de orden 1. El orden del error es lineal. Y nada más, por notación se pone como orden y el valor del paso al exponente, la proporción que hubo respecto al tamaño de paso. En este caso fue h a la 1. Entonces, el método de Euler, en general, no solo en este caso particular de este problema de valores iniciales, es de orden 1. Entonces, por ejemplo, ya visto así el error, que el error siempre va a ser aproximadamente 1.36 por el tamaño de paso para pasos pequeños. Si yo quisiera un tamaño de paso que me garantice que este error es menor a 1 centésima, entonces lo que estoy diciendo es para qué tamaño de paso 1.36 por h va a ser menor a 0.01. Entonces, despejando h, tenemos que el tamaño de paso tiene que ser
0.7 o más pequeño, o bien recordando que h es que n es igual a 1 entre h, a partir de ahí podemos decir que necesitamos mínimo 136 pasos para garantizar que la curva poligonal obtenida usando el método de Euler va a tener un error respecto a la solución real de menos de una centésima. Entonces, pues, sí, el método de Euler sí nos puede garantizar buena exactitud, pero con muchos pasos, ¿no? O sea, que no es muy eficiente, necesitaríamos un montón de cálculos. Entonces, el método de Euler, pues, converge muy lentamente. En general, si la razón de la aproximación a la solución que se puede expresar con este cociente se puede poner en función de una potencia de h, es decir, que si yo el error, a partir de esta razón, despejo el error, que es esta diferencia, este error es igual a k veces una potencia de h, entonces este error es el orden del método o de la convergencia del método. Entonces, si el error está definido, bueno, corresponde a algo como esto, vamos a decir que el método es de orden P o la convergencia es de orden P. Entonces, podemos ver que mientras más grande sea P, pues la convergencia va a ser mucho más rápida. Vamos a necesitar un tamaño de paso no tan pequeño, es decir, no necesitamos tantos pasos, como en este caso. 136 pasos, pues son un montón. Entonces, ¿hasta aquí dudas? Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a mejorar el método de Euler. Entonces, en vez de aproximar esta integral con ese rectángulo, con base, que tenía base el ancho del intervalo y altura, la función evaluada en xn, vamos a usar la regla del trapecio para aproximar esta integral. Entonces, la regla del trapecio tiene esta forma y de esa manera, entonces, la fórmula recursiva quedaría así, ¿no? En lugar de, si regresamos al método de Euler, en lugar de poner esto, vamos a poner justamente la regla del trapecio. Entonces, aquí hay un pequeño problema. Si nos fijamos, nosotros queremos determinar y en el punto n más 1. Lo único que conocemos son los puntos anteriores. Justamente mi incógnita ahorita, pues es n más 1. Si nos fijamos, lo que tenemos del lado derecho es justamente aquí, tenemos la evaluación de f en ese punto xn y n más 1. Este es justamente mi incógnita. Es decir, aquí tengo, sí es una fórmula, pero es una fórmula implícita, que contiene justamente mi incógnita. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues para, en vez de tener esto, sustituir algo que dependa de los valores anteriores que en teoría ya los determinamos. Entonces, para eso vamos a aplicar aquí el método de Euler, el normal, el básico, el clásico que hemos visto. Entonces, sustituyendo aquí el método de Euler, nos va a quedar de esta forma. Aquí está el método de Euler. Y bueno, esta es justamente la fórmula recursiva del método de Euler mejorado. Simplemente lo que sucedió es nos tomamos el método de Euler clásico y en lugar de aproximar la integral como lo habíamos hecho, usamos la regla del trapecio. Y en esta parte de la regla del trapecio usamos el método de Euler clásico. Entonces vamos a aplicar este método en el mismo
problema de valores iniciales que vimos, de la exponencial. Entonces, es el mismo problema de valores iniciales, igual alrededor de x1, y vamos a usar los mismos tamaños de pasos que en la tabla anterior. Entonces, recordando que el valor real de la solución en ese punto, pues es el número e. Y bueno, aquí está el esquemita de cómo, usando la regla del trapecio, se ve la aproximación al área bajo la curva sobre ese intervalo, ¿no? Bueno, entonces, x0 es 0, y0 es 1, esta es mi condición inicial, y la función f de xy es justamente lo que está al lado derecho de la ecuación diferencial, que es y. Entonces, la fórmula recursiva va a quedar usando ya esta forma, el método de Euler mejorado, va a ser el punto anterior más h medios de esto. Entonces, si hacemos el producto de h medios por esto, me queda esto. Y puedo factorizar yn. Entonces, yn multiplica a esto. Ahora, vamos a ver si podemos encontrar un patrón en la fórmula general para cualquier número n, como en el caso anterior. Entonces, vamos a empezar con y0 y vamos a ver qué valor debe tener y1. Entonces, y1, de acuerdo a esta fórmula recursiva, es todo lo que está dentro del paréntesis por y0. Pero ¿quién es y0? Que es la condición inicial, pues es 1. Entonces, nada más me queda esto. Ahora, y2 va a ser esto que está dentro del paréntesis por y1. Pero y1, ¿quién fue? Pues es todo esto. Entonces, es el mismo producto. Entonces, es lo del paréntesis al cuadrado. Ahora, y3 sería esto por y2. ¿Pero quién fue y2? Esto. Entonces, esto por esto es lo que está dentro del paréntesis al cubo. Entonces, bueno, vemos justamente que hay un patrón. En general, yn se va a calcular como esto que está entre paréntesis a la n. Y la coordenada x para cualquier valor n, o bueno, n más 1 es el valor anterior más el tamaño de paso. En mi caso, x0 vale 0 más n por h. Entonces, a partir de que mi aproximación va a ser en x igual a 1, sustituyo xn más 1 con ese valor 1. Entonces, 1 va a ser igual a n más h. A partir de esta igualdad de n por h igual a 1, tengo que n vale 1 entre h. Entonces, eso lo sustituyo aquí en este exponente. Y esta es justamente la aproximación que voy a estar usando para calcular los valores aproximados a la solución del problema de valores iniciales en cada xn. Y voy a hacer la misma tablita que hice anteriormente con el método de Euler clásico, ¿no? Entonces aquí tengo el tamaño de paso en 1 y disminuyendo el tamaño por un factor de 10. Hago los valores aproximados usando estos tamaños de pasos, usando esta fórmula. Entonces tengo estos valores. El error, que es el valor e menos esta aproximación y esta razón. Entonces, igual, haciendo las mismas comparaciones que en la tabla anterior, vemos ahora que por cada factor, por cada orden de tamaño, disminuyo el tamaño de paso, o sea, si h baja por un factor de 10, ahora la aproximación no aumenta por el mismo factor, vamos, no aumenta una décima, ¿no? Sino ahora es 2 décimas. Nos fijamos, en 1, mi aproximación era 2.5. Cuando disminuyo un factor de 10, tanto la primer décima como la segunda están exactas, están ajustadas al valor real. Si disminuyo otro factor de 10, las siguientes dos cifras decimales corresponden al valor real y así, etc. Entonces ahora significa que el error es proporcional a h cuadrada.
Igual el error va tendiendo a cero, es decir, tenemos que el método de Euler mejorado converge, pero ahora el orden de convergencia es h cuadrada. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, bueno, pues resulta que efectivamente el haber aproximado la integral usando la regla del trapecio, pues nos da una mejor eficiencia en el método. Vamos a necesitar menos pasos para llegar a valores más exactos de la solución. Bueno, ahora vamos a seguir a partir del método de Euler, derivando otros dos métodos, que son los más utilizados en la vida real para aproximar soluciones a ecuaciones diferenciales de primer orden, que es el método de Taylor y el método de Runge-Kutta. Ambos son derivaciones del método de Euler, pero van a converger más rápido y afortunadamente pues son relativamente sencillos de programar. ¿Cuántos pasos tendríamos que dar? A ver, si regresamos aquí. Espérame un tantito. Ok. Pues si hacemos exactamente como lo que tenemos aquí, o sea, si dijéramos, yo quiero un tamaño de paso que garantice, no sé, que el error sea menor a 0.1, tenemos que ver primero a qué límite está tendiendo esta razón. Ajá, vamos a poner aproximadamente, de acuerdo a eso, el error es aproximadamente 0. Vamos a ponerle 45 por h cuadrada. Entonces yo quiero un error menor a 0.01. Entonces de aquí despejamos h, pero h a partir de, ¿dónde está? Pues aquí. H es 1 entre n, o bien n es igual a 1 entre h. N es el tamaño de pasos. Entonces, primero despejamos h. Sería primero 0.01 entre 0.45. Sacamos la raíz de eso. Y entonces, más o menos, ¿cuántos pasos? Para garantizar esto, pues sería n igual a 1 entre h, donde h es todo esto. Y ahí hay tendríamos que al menos usar esa cantidad de pasos que nos dé ese cociente. ¿Sí, Ricardo? Vale. Entonces, bueno, no sé cuánto vaya a dar, pero deben dar menos pasos en el método de Euler mejorado que en el clásico. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver el método de Taylor. El método de Taylor va a ser una especie de generalización del método de Euler. O más bien, el método de Euler ahora va a ser como un caso particular del método de Taylor. Entonces, vamos igual a considerar un problema de valores iniciales, una ecuación diferencial de primer orden con esta condición inicial. Entonces, queremos una aproximación
de esta solución del problema de valores iniciales, ¿no? Mi aproximación generalmente la estoy denotando con Y. Ajá, y la solución exacta con phi. Entonces, vamos a suponer que phi es la solución exacta, entonces phi sub n de x es la solución exacta de esta ecuación diferencial con esta condición inicial. O sea, es lo mismo, pero en el intervalo n. Entonces, vamos a usar el desarrollo de Taylor para determinar cómo es esa serie para esta solución alrededor de xn. Entonces, si ahí se acuerdan de los desarrollos de Taylor, alrededor de un punto, aplicado a este caso, tendríamos que la solución en n sería la función evaluada en ese punto, xn, más delta x, en este caso h, y delta x es x menos x0, por la primera derivada más h cuadrada entre 2 factorial por la segunda derivada evaluada en ese punto donde estamos queriendo determinar el desarrollo de Taylor, más h al cubo entre 3 factorial, etc. Entonces, si se fijan en los primeros dos términos, aquí, y en lugar de tener phi ponen y, es justamente, en estos dos términos, es justamente la fórmula recursiva del método de Euler, el clásico. Entonces, pues resulta ser que este método de Euler clásico es la truncación de el método de Taylor al segundo término. Entonces, si Y, que es mi aproximación, satisface la ecuación diferencial, ¿está? Problema de valores iniciales, entonces, yo ya sé que esto sería yn, esta primera derivada sería y', o sea, justamente la función. Tendríamos que determinar cómo podemos sustituir phi', o sea, y' en términos de esta función f de xy, que bueno, es lo que conocemos. Entonces, sabiendo que y' es f de xy, la derivada sería la derivada total de esta función f. Entonces, sacando su derivada total, tendríamos esto, pero y' es justamente f. Entonces, esto que está aquí sería lo que tendríamos que sustituir acá. En el tercer término, bueno, cuarto término más bien, que es h cúbica entre 3 factorial por la tercera derivada de phi, tendríamos ahora que derivar esto con respecto a x y lo que tengamos como resultado ponerlo en esa phi 3'. Y así tendríamos la forma general del método de Taylor. Si truncamos este método de Taylor hasta el término donde h está exponenciado a p, tendríamos el método de Taylor de orden p. Entonces, para no escribir todo esto, voy a definir estas derivadas con otro nombre, ¿no? En concreto, a esto lo defino como f sub 2, la tercera derivada f3, la cuarta derivada f4, y entonces cuando reescribo esto usando estas nuevas definiciones que corresponden a las derivadas, el método o la fórmula recursiva para calcular y en el paso n+1 quedaría de esta forma. xn no ha cambiado. Xn más 1 siempre se calcula como xn más el tamaño de paso. Entonces, yn es la aproximación, o sea, la curva poligonal que estamos creando, que va a aproximar a la curva solución. Entonces, bueno, si hacemos el mismo tipo de análisis que en el caso anterior, así con estos valores entre la aproximación, la diferencia del valor real con la aproximación y este cociente, se puede demostrar que el método de Euler es de orden P. Es decir, la convergencia del método es
proporcional a h a la p. Entonces, bueno, pues obviamente, debido a este orden de convergencia, pues este va a ser un método más eficiente que el método de Euler y el método de Euler mejorado, ¿no? Que bueno, finalmente pues son casos especiales del método de Taylor. Y obviamente también mientras más términos tengamos en nuestro algoritmo, en el desarrollo aquí de la serie de Taylor, pues mejor va a ser nuestra aproximación. El asunto es que eso implica tener que hacer muchas derivadas parciales. Entonces eso podría ser un problemita, ¿no? Digo, finalmente se programa, pero pues igual puede llevar un buen tiempo para obtener la solución. Bueno, entonces, para evitarnos tener que hacer tantas derivadas parciales, se va a intentar ver si podemos sustituir esta expresión. Por ejemplo, si nos reducimos al método de Euler de orden 2, que es cuando estamos o cuando truncamos esto aquí, hasta este término, esta segunda derivada va sustituida con esto. Entonces, para evitarnos hacer estas derivadas parciales, vamos a intentar poner esta expresión que sea una aproximación o aproximar esta expresión con la función f evaluada en los puntos anteriores, de alguna manera. Simplemente, ya habiendo determinado el punto anterior, ver si con eso más o menos podemos ingeniárnosla para sustituir esta expresión por algo más sencillo y evitarnos las derivadas parciales. Entonces, bueno, si se puede, se hizo eso y de ahí nació el método de Runge-Kutta. Entonces, si este método de Euler, para evitar estar escribiendo todos estos términos, definimos otra notación, hicimos f de xn, yn, punto y coma h, que esa expresión corresponda a estos términos f más los términos superiores del método de Taylor. Entonces, esto se puede condensar de esta forma. Y entonces, para el método de Taylor de orden 1, es decir, cuando P vale 1, es decir, truncamos hasta aquí, nada más consideramos estos dos términos, la función f la renombro como T sub 1 y esa T sub 1 va a ser simplemente esta parte de la función. Si me fijo en el método de Taylor de orden 2, que es cuando P vale 2, es decir, truncamos aquí, f va a ser la suma de esta función f más h al cuadrado entre 2 factorial por esto. Y a eso, bueno, aquí lo renombran como T sub 2. Bueno, si nosotros esta función T sub 2, la podemos ver aproximadamente como una función que depende de estos términos lineales y donde solo aparece la función f en el punto anterior, entonces pues ya nos podríamos evitar estas derivadas parciales. Todo esto sería más o menos parecido a la función f, que es la que quien me la da es la ecuación diferencial evaluada en estas combinaciones lineales. Entonces, pues eso obviamente reduciría mucho el costo de cálculo. Entonces, bueno, no es tan trivial el álgebra detrás para demostrar que efectivamente esto se puede aproximar como esto. Entonces, las demostraciones de estos métodos, si alguien está interesado, son un poco largas por el álgebra que está detrás, pero donde las van a encontrar es en libros de métodos numéricos. Generalmente los libros de ecuaciones diferenciales las obvian, ¿no? Entonces, bueno, no voy a
mostrar la demostración nos llevaría un buen rato de que esto sí se puede aproximar como una función con argumentos lineales, como combinación lineal de x, y evaluada en el punto anterior y el tamaño de paso. Pero bueno, si se fijan, aquí pues ya no va a haber derivadas y solo hay que evaluar 2 veces la función dada por la ecuación diferencial. Aquí hay una y esta. Entonces, para el caso concreto de tener el método de Taylor en orden 2, es decir, cuando P vale 2 y que tenemos esto, tenemos el método de Runge-Kutta de orden 2. Entonces, la aproximación de esto a una forma así, después del álgebra, la fórmula recursiva para el paso siguiente en la coordenada y va a quedar de esta forma. O sea, el argumento acá, las combinaciones lineales quedan de esta manera. El alfa es un medio y el beta es un medio. No sé si más o menos se acuerden de los métodos de integración de Simpson, trapecio, punto medio. El método de Runge-Kutta de segundo orden, aquí en la expresión recursiva para yn+1, esta parte se parece justamente al método de punto medio para integración. Si nos fijamos ahora en el método de Taylor de cuarto orden, es decir, hasta después del término tendríamos más h cúbica entre 3 factorial por la tercera derivada, más h cuarta entre 4 factorial por la cuarta derivada, hasta ahí truncamos. Y vemos una aproximación de esa serie de Taylor que tiene derivadas parciales. De esta manera, llegamos al método de Runge-Kutta de cuarto orden y tiene su fórmula recursiva para yn+1, esta expresión. Esto que está aquí se parece mucho al método de Simpson para integración. No sé si lo vean. Bueno, no sé, ¿se acuerdan de esos métodos de integración? Entonces espero que pues más o menos sí estén viendo que aquí tenemos como esos métodos que alguna vez vieron. Y bueno, no es este método de Runge-Kutta de cuarto orden, es como de cajón para resolver con métodos numéricos ecuaciones diferenciales. Es sencillo de programar, es muy eficiente, o sea, el orden no solo por la truncación en el cuarto orden, en el quinto término, sino el orden de convergencia es h a la 4, entonces, pues de todos es el que más rápido converge a la solución. Vamos a necesitar menos pasos y si se fijan así en las fórmulas, en el algoritmo no es tan complicado. K1, K2, K3, K4 que aparecen aquí en esta expresión están definidas de esta forma. Si se fijan, aquí tenemos el método de Euler, aquí tenemos algo parecido al método de Euler mejorado para estos términos. Entonces, pues es como una combinación de todos los métodos anteriores que vimos. Finalmente, pues es derivado de ese método de Euler clásico que llegamos a este método de Runge-Kutta. Entonces, bueno, algebraicamente en la demostración puede ser tedioso ver todos los cálculos. También se puede observar geométricamente, voy a intentar explicarlo. La idea es, bueno, para mí, medio sencilla, pero bueno, espero que con la explicación que dé y el dibujito logren observar qué está pasando al llevar a cabo el cálculo de, si se fijan en la ecuación diferencial, siempre es
un campo de pendientes, ¿no? O sea, lo que estamos teniendo en una ecuación diferencial es una pendiente. Entonces, usando estos métodos, lo que estamos haciendo son cálculos de pendientes para el siguiente paso. Ver cuál va a ser la pendiente de del nuevo tramo de la curva poligonal que vamos a usar para aproximar, que va a estar aproximando a la solución. Entonces, pues seguimos trabajando con segmentos que tienen ciertas pendientes. Entonces, todo lo que está aquí en la ecuación recursiva, todos estos son pendientes obtenidas con el método de Euler o el método de Euler mejorado. Y más bien estamos haciendo como una ponderación de 4 pendientes aquí. Eso me garantiza que la pendiente en el paso n+1 sea más precisa que en los métodos anteriores. Que es justamente lo mismo que ocurría en la regla de Simpson para integración. ¿Se acuerdan? En esa regla también teníamos una ponderación. Entonces, a ver. Entonces, ¿qué pasa con el método de Runge-Kutta? Vamos a ponernos en el intervalo que va de xn, bueno, en lugar de n, ahorita aquí por los diagramas, venían en k, ¿no? Entonces, n es k. Entonces, me voy a fijar en el intervalo xk a xk+1. Es decir, estos intervalos tienen un tamaño de paso, ¿no? Un delta x. Entonces, voy a calcular las pendientes que tengo que tomar aquí y que tengo que tomar en x+1. Y obviamente, si se acuerdan, cuando graficamos la curva poligonal con el método de Euler, lo que hacíamos era, si ya estamos parados aquí, en este punto, aquí, en este punto sustituíamos en la función f de xy dada por la ecuación diferencial, determinábamos la pendiente en este punto y trazábamos un segmento a partir de este punto hasta el siguiente punto que va a estar en xk+1. Entonces, toda esta segmento de recta que forma parte de la curva poligonal en este intervalo tiene esa pendiente f evaluada en este punto. Eso era con el método de Euler. Ahora lo que vamos a hacer es la misma idea, pero usar más puntos para mejorar la pendiente más exacta en el punto x+1, que se asemeje más a la que corresponde a la solución. Entonces, vamos a ver cómo calcular yk+1, o sea, el siguiente paso, a partir del paso anterior. Ahora usando 4 pendientes. Usando, bueno, la función dada por la ecuación diferencial. Entonces, lo primero es, la primer pendiente la vamos a calcular con el método de Euler, que es justamente K1. Se fijan, aquí está el método de Euler. Entonces, estamos parados aquí y aquí calculo F en este punto y me da una pendiente. Y voy a usar esa pendiente para generar el siguiente punto, pero no hasta xk+1, sino a la mitad. Entonces, ¿cómo genero este punto? O sea, si mi pendiente aquí en este punto es mk, entonces la coordenada y de este punto va a ser el punto anterior. Vamos a ponerle yk, más esta pendiente por delta t entre 2, o sea, para quedarnos a la mitad de paso. Entonces, a partir de aquí, con esta dirección,
trazo un segmento de recta que llega hasta este punto. Y veo las coordenadas de este punto. Y bueno, aquí ya las denoto así. Ahora, aplicando el método de Euler mejorado, usamos esta primer pendiente para producir una segunda pendiente, pero aquí a la mitad de tamaño de paso. Evalúo la función f dada por la ecuación diferencial en este punto. Y eso me va a dar un valor nk. Entonces, ya que tengo esa pendiente que surge de evaluar la función aquí, voy a ajustar la pendiente, o sea, me vuelvo a regresar a este punto y ahora voy a usar esta pendiente para generar el segmento de recta que empieza aquí, termina a la mitad de paso, pero ya no va a terminar acá, no va a terminar en otro punto. Entonces ya ajustamos la pendiente. Ahora, en este nuevo punto, voy a calcular otra vez la pendiente y me va a dar una pendiente QK. A partir de este punto, ahora sí, trazo el segmento de recta que empieza aquí y va a terminar en el punto K más 1. Ya que llego a este punto, aquí evalúo la función f y esa va a ser la cuarta pendiente. Haciendo una ponderación, un promedio de todas estas 4 pendientes, voy a obtener la pendiente más exacta para este paso xk más 1. Entonces, estas son las 4 pendientes que se hicieron en ese tramo xk más 1, la ponderación, y entonces el punto en el valor k más 1 va a tener como valor esto. Y esto me está garantizando que este punto es el más próximo a la solución en el punto xn más 1 verdadero. Y va a ser más cercano que lo que me darían los otros métodos. Entonces, no sé si más o menos me entendieron. Entonces, más o menos o nada. Sí, pues hasta a mí me cuesta como, o sea, yo lo veo, pero explicarlo sin así como tener que estar regresando está medio complicado. Aquí más o menos les puse como la idea. A ver si luego que la lean tranquilamente, más o menos la entiendan. O sea, básicamente lo que estamos haciendo es lo mismo que hacíamos con la regla de Simpson. La regla de Simpson, si se acuerdan, era mucho mejor que la del trapecio, la del punto medio o la de sacar el volumen, el área del rectángulo. Pero se necesitaban más puntos en la regla de Simpson, y cuando ya calculábamos la función evaluada en esos puntos intermedios en el intervalo, los ponderábamos y nos ajustaba una curva poligonal a la curva real. Y sacábamos el área bajo la curva de esa curva poligonal que se ajustaba a la curva real. Aquí estamos haciendo más o menos lo mismo. Estamos agregando puntos intermedios entre los tamaños de paso y ajustando las pendientes, en el campo de pendientes, para que en el punto xk más 1 nos acerquemos lo más posible a al valor de la solución verdadera. Entonces, para eso, bueno, se hicieron uso de estos 4 puntos, de estas 4 pendientes. Ahora imagínense si hacemos un método de Runge-Kutta de
orden 6, 8, pues es lo mismo, pero vamos a necesitar ajustar las pendientes mucho más veces. 6 veces, 7 veces, ponderarlas y pues me va a dar una mejor aproximación, pero bueno, eso también repercute en la cantidad de cálculos. Pero bueno, este sí es importante que sepan que existe, que es el más utilizado. Bueno, chicos, pues esto era lo que íbamos a ver hoy. Con eso terminaríamos el bloque correspondiente para la tarea 3. Entonces, en la tarea 3, pues va a venir lo de factores integrantes especiales, lo de ecuación de Bernoulli, y pues un poquito de estos métodos, pero así leve, no se preocupen. Aunque bueno, sé que muchos son computólogos, así que dudo que tengan problemas en programar. Pero bueno. Bueno, chicos, entonces, ¿dudas? Bueno, si no hay dudas, pues aquí le dejamos. Y ya la siguiente clase, recuerden cómo nos movemos de bloque, el enlace para la clase va a estar ya en el siguiente bloque. Bueno, ahí vamos viendo lo de los tiempos para las tareas, ya, ahora que ya subamos la tarea. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Que estén bien. Bye. Gracias, hasta luego.